¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este webinar sobre la inteligencia artificial como herramienta y como amenaza. Mi nombre es Alejandro Casas, soy especialista en ciberseguridad y en los últimos años me he abocado directamente en lo que es la parte de inteligencia artificial. Me he desarrollado como analista de datos, científico de datos, y en estos últimos años estuve desarrollándome principalmente en todo lo que tenga que ver con computer vision y redes generativas. Y al principio de mi carrera, y gran parte de la misma, especializado en ciberseguridad, obtuve varias certificaciones como las que pueden ver en pantalla. Obviamente en este conjunto de roles que tengo, pude encontrar esta beta de poder consolidar mi experiencia y mi pasión por la ciberseguridad y la inteligencia artificial. ¿Cuál es la idea del día de hoy? Vamos a estar charlando un poco sobre qué es en sí la inteligencia artificial, independientemente que muchos de ustedes ya estén familiarizados con muchos de los conceptos de inteligencia artificial. Me gustaría dar como una breve introducción para llevarlos digamos, por todo el camino de lo que serían algunas de las últimas tecnologías con las que estamos trabajando, y eso también nos va a llevar a entender un poco los beneficios de la inteligencia artificial en nuestras actividades diarias, y cómo ha cambiado las industrias a medida que ha pasado el tiempo, y particularmente en estos últimos 4 o 5 años. Y luego vamos a charlar un poco de algunos de los problemas y amenazas que encontramos en la inteligencia artificial, cómo se puede utilizar o cómo los cibercriminales la utilizan. Y por último vamos a estar charlando un poco de algunas consideraciones del stack tecnológico que se están utilizando, particularmente en el área de inteligencia artificial generativa. ¿Okay? Eso va a ser lo que vamos a estar charlando. Ustedes tienen el chat de IEBS disponible. Lo que vamos a hacer es ir atrás de toda la presentación y al finalizar la sesión voy a estar contestando las preguntas que nos encontremos en el chat. Así que siéntanse libres de ir enviando las preguntas y vamos a ir atacándolas una a una. Vamos con un poco hablar de inteligencia artificial. Mucho está en auge, o se habló en los últimos años y se hizo mucho más relevante debido a ciertas tecnologías que se hicieron disponibles o se masificaron, pero en sí la inteligencia artificial ya lleva con nosotros hace muchos años. Tengamos en cuenta que la inteligencia artificial como tal, como definición o como área de investigación, eh, data de los años 50, particularmente en 1956, cuando John McCarthy define inteligencia artificial como tal, y también desarrolla el primer lenguaje orientado a crear soluciones de inteligencia artificial, como es Lisp. A partir de ahí empezamos una época dorada de lo que es la inteligencia artificial, empezamos a ver soluciones que se basaban en reglas, que son las más tradicionales, y empiezan a aparecer diferentes papers sobre otras técnicas para poder trabajar con soluciones de inteligencia artificial. El tema o el problema que nos encontramos en esa época era que no se contaba con la capacidad de cómputo y de almacenamiento para poder llevar a cabo o implementar esas nuevas tecnologías. Luego hubo como lo que consideramos un invierno en la inteligencia artificial, hasta que en mediados de los 90 se empiezan a implementar soluciones de redes neuronales para poder desarrollar particularmente el área de juegos, soluciones que juegan al ajedrez y también el área de computer vision. En lo que respecta a inteligencia artificial como tal, o como área de investigación, tenemos que comprender que abarca muchas diferentes ramas, pero particularmente la que estamos más familiarizados el día de hoy es el área de aprendizaje automático o machine learning. Dentro de Machine Learning tenemos diferentes áreas que tal vez ustedes estén familiarizados. Una es la parte de aprendizaje supervisado, donde se tiene un gran volumen de datos, donde el algoritmo aprende a cómo responder a ciertas predicciones en base al histórico de datos que se tiene, y cada uno de esos datos que se utiliza para poder entrenar ese algoritmo tiene lo que llamamos una variable objetivo label. Por ejemplo, para poder entrenar un algoritmo en una solución de marketing para definir si se
ejecuta o no una campaña para retener un cliente, tenemos un histórico de los clientes que se quedaron o se fueron y todos los atributos que llevan a tomar la decisión para que ese cliente se quede en la compañía. Después tenemos aprendizaje no supervisado, que está más relacionado con la parte de todo lo que tiene que ver con clúster y agrupación de diferentes datos de acuerdo a su comportamiento. Y después, un área que tomó mucha relevancia en los últimos años es la parte de Deep Learning o aprendizaje profundo. Dentro de Deep Learning hay diferentes también ramas de investigación. Está aprendizaje por refuerzo, que se utiliza principalmente en el área de manufactura, para todo lo que tenga que ver con entrenamiento de todos los sistemas autónomos. Después está toda la parte de Computer Vision, que es utilizar redes convolucionales para poder identificar o trabajar con imágenes. Después están las redes MLP o de perceptrón multicapa. Y después tenemos redes neuronales recurrentes, que también se desprende las redes LSTM o Long Short Term Memory, que particularmente se utilizan para trabajar con texto o series de tiempo. Dentro de Deep Learning hay una rama que tomó mucha relevancia en los últimos años, que es la parte generativa o las redes generativas. Particularmente con el auge de OpenAI y su solución de un agente de red generativa que es ChatGPT, se empezó a tomar mucha relevancia porque la gente de OpenAI disponibiliza de forma masiva una solución generativa para que el público final lo pueda consumir. Hoy cualquier persona con acceso a un móvil o con acceso a un browser, sin necesidad alguna de conocimiento informático de inteligencia artificial en sí o algoritmos, poder trabajar e interactuar con estas soluciones GPT o después vamos a ver con los LLM. Entonces es acá donde toma mucha relevancia porque hoy también no solo los usuarios finales, sino las empresas están haciendo uso de estas soluciones para poder ser más productivas. Ahora bien, ¿qué es en sí las redes generativas? Las redes generativas parten de un paper desarrollado por Google, donde plantea una nueva arquitectura dentro del área de Deep Learning. Esta arquitectura se conoce como Transformers. Hasta la fecha siempre usábamos soluciones como redes neuronales recurrentes o LSTM para manejo de cadena de textos. Eran útiles, pero tenían una limitante en la cantidad de texto o comprender el contexto donde se estaba trabajando. Es ahí donde esta solución de Transformers aparece como siendo una solución disruptiva, porque nos permitía manejar mayor cantidad de texto que las tradicionales soluciones de redes neuronales. Esto lo que nos permitió es que soluciones como los GPT desarrollados por ChatGPT o soluciones como los LLM que vamos a charlar a continuación, que están disponibles de forma open source, como puede ser Llama 2, Llama 3, Vicuña, Blossom, Falcon y demás, empiecen a tomar mayor relevancia, porque hasta la fecha, hasta 2018 particularmente, la inteligencia artificial se utilizaba para detectar. Por ejemplo, detectar en una imagen un objeto, detectar caracteres, transformar caracteres, por ejemplo, en audio, ese tipo de cosas, pero no se utilizaba para generar contenido. Es ahí donde se genera este tipo de momento bisagra o estas dos separaciones, donde tenemos los algoritmos o las soluciones de inteligencia artificial discriminativas, como pueden ser las soluciones de aprendizaje supervisado o no supervisado, y las generativas, que son estas soluciones que nos permiten a nosotros, como su nombre nos indica, generar nuevo contenido. Generar texto, después se evolucionó y pueden generar audio, imágenes y video. Y eso es lo que nos permite a nosotros, a través de estas soluciones, obtener contenido que tal vez no existe en Internet o en ningún otro tipo de solución. También estas redes nos permiten a nosotros brindarles una determinada cantidad de texto o documentos y que nos ayuden a nosotros a resumir esa documentación o a clasificarlos. O
interactuar con esas soluciones de LLM o GPT para hacer una pregunta y que nos responda de acuerdo a cómo fue entrenado, ¿no? Esas son algunas de, digamos, de las diferentes usos que tienen las redes generativas. Dentro de las redes generativas podemos encontrarnos de redes que son muy grandes, como puede ser GPT o como puede ser Gemini de Google, que son de multipropósito, ¿no? Son muy genéricas. Pero después nos podemos encontrar que, dependiendo del caso de uso, algunas soluciones LLM, que son estos modelos de lenguaje largo alcance, que podemos descargar, que ya vienen preentrenados, pero los podemos, lo que se conoce, realizar el fine tuning o la parte de entrenamiento adaptativo para esa solución, de acuerdo a las necesidades específicas del negocio. Entonces, las empresas y las organizaciones se encuentran con la posibilidad de implementar en sus propios data centers, ya sea on-premise o en la nube, una solución de red generativa especializada para el área de negocios que ellos están trabajando. Y es ahí donde a partir de 2022 empezamos a ver como un montón de compañías y proveedores empiezan a ofrecer esto como un servicio y las organizaciones lo empiezan a usar para ser más productivas y para brindar una mejor experiencia a los clientes finales. Como recién decíamos, la inteligencia artificial está transformando industrias y ahora mucho más con las soluciones generativas. Vemos industrias como la parte de banca, donde la inteligencia artificial puede detectar ciertas desviaciones o intentos de fraude de forma preventiva. También lo podemos ver en la parte de medicina o healthcare, donde vemos que la inteligencia artificial se convirtió en un aliado para el equipo del staff médico, así como para los pacientes, para poder obtener información sobre algunos estudios médicos, para hacer algunas preguntas al asistente digital sobre citas que tengan reservadas, cuáles son sus próximas citas o a quién debe contactar en caso de alguna emergencia. Y también para todo lo que es diagnóstico médico. La inteligencia artificial para lo que es el equipo médico se volvió un aliado excepcional porque pueden complementar a un especialista a través de identificar ciertos patrones en lo que es diagnóstico médico, particularmente en diagnóstico por imágenes. También hizo, digamos, otros cambios disruptivos, por ejemplo, en la parte de transporte con los autos autónomos. Muchos han visto en internet esos videos de taxis disponibles en Estados Unidos que son autónomos. Y también, por ejemplo, la parte de manufactura, con la parte de robots y con agentes inteligentes que ayudan digamos, a la línea de producción a ser más ágil y a la cadena de suministro. O sea, definitivamente la inteligencia artificial llegó para quedarse, hoy cualquier compañía se encuentra de alguna u otra manera implementando alguna solución de inteligencia artificial para ser más productivo y diferenciarse en el mercado de cara a los clientes. Desde el punto de vista de la productividad de los usuarios finales dentro de las empresas también, nos encontramos que definitivamente ayuda a mejorar la productividad. Hoy tenemos usuarios que a través de una API o a través de una aplicación se conectan a un agente digital que puede o no estar conectado a una solución generativa y de forma en tiempo real los usuarios y los empleados pueden hacer consultas. Esto les permite tener respuestas al instante y poder producir o poder desenvolverse de forma más ágil. Algunas tareas que a veces llevaba, por ejemplo, contactar a varias personas para poder responder una pregunta, hoy la inteligencia artificial está ayudando a la línea de negocio a poder ser más ágiles, para proveer a las personas con respuestas en tiempo real y no tener esa necesidad de
estar contactando a diferentes departamentos, a diferentes individuos para poder obtener una respuesta. Y más de cara, por ejemplo, a estar trabajando de cara al cliente final, donde se está dialogando con un cliente y el cliente hace preguntas al empleado o por ejemplo, un agente de ventas, y el agente de ventas tiene a las puntas de sus dedos toda la información disponible para contestar esas preguntas, cosa que antes no sucedía de esa manera, no se trabajaba de forma tan ágil. Dentro de la ciencia nos encontramos que también se volvió como algo disruptivo, porque hoy no solo que se está ayudando en la parte de medicina, sino en la parte de farma, en generación o digamos, desarrollo de nuevas drogas, se está utilizando la inteligencia artificial y particularmente el área generativa para hacer nuevos descubrimientos y nuevas combinaciones para generar nuevas drogas. Esto se empezó a utilizar muy fuertemente a partir de la pandemia, si recuerdan, algo que parece que fue hace mucho tiempo. Durante 2021 y 2022 se empezó a utilizar de forma más, digamos, persistente, y hoy todas las empresas que se desarrollan en farma están utilizando soluciones de redes generativas para ayudarlos a desarrollar nuevas drogas. Ahora bien, vamos a la parte que tal vez nos interese. ¿Cómo puede ayudar la inteligencia artificial dentro de lo que es el scope de cybersecurity? Como recién hablamos, la inteligencia artificial tiene muchas aplicaciones. Desde poder identificar patrones, hacer predicciones, a generar contenido o resumir contenido de acuerdo a una serie de documentos. Dentro del área de ciberseguridad, la inteligencia artificial ya se viene usando hace muchos años ya, particularmente con los motores de correlación, para tratar de identificar en base a ciertos patrones de logs que se envían a un sistema si lo que se está observando puede ser una suerte de ataque o no. Y esos tipos de motores de correlación fueron evolucionando hasta llegar al punto de generar soluciones mucho más avanzadas, particularmente en el área de lo que se llama Observability and Management, toda la parte de gestión y observabilidad y de monitoring de los sistemas, donde hoy tenemos soluciones o algoritmos muy fuertes o muy grandes o sofisticados que nos permiten tratar de identificar esos patrones, y no solo identificar patrones que pueden ser de ataques o patrones que pueden ser asociados a una disrupción en el servicio, que puede ser un servicio que se encuentre caído o un equipo que se encuentre caído, o un problema con los usuarios, sino que también nos permite a nosotros gestionar todo lo que es los componentes de seguridad adicionales, como puede ser endpoint, como pueden ser firewalls, como pueden ser web application firewalls, como pueden ser soluciones de Vault, soluciones de key management y demás, y actuar de forma proactiva o preventiva de acuerdo a algunas respuestas o algunos patrones que encuentren en los mensajes que se van recibiendo. Por ejemplo, si nosotros empezamos a recibir ciertos patrones en los logs que pueden ser identificados en base al entrenamiento que recibió el agente como un posible ataque, el agente hace un trigger o dispara diferentes actividades para detener ese ataque o evitar que el ataque se propague. Por ejemplo, bloquear algunas cuentas de servicio, empezar en lo que son las VLAN, empezar a bloquear diferentes puertos, o en algunas aplicaciones empezar a bloquear, por ejemplo, una dirección IP que puede ser la que esté generando el ataque. Eso se vio muchísimo y fue evolucionando en los últimos 10 años aproximadamente de forma consistente. Por otro lado, las redes generativas también permiten, dentro de lo que es el mundo de, por ejemplo, phishing y malware, tratar de detectar, leyendo o el código o leyendo determinados mails o el contenido de determinados mails, si ese mail puede ser un ataque de phishing, o si determinado binario que tiene determinado código puede contener un payload y que puede ser malicioso. Todo esto, obviamente, con una solución de red generativa entrenada con esa información.
Entonces, las redes generativas y los motores de inteligencia artificial se volvieron un aliado para los equipos de seguridad. Asimismo, toda la parte de automatizar respuestas a incidentes. O sea, hoy muchas de las organizaciones utilizan soluciones de inteligencia artificial para automatizar esas respuestas para poder brindar una solución rápida y contener el ataque de forma casi inmediata. Dentro de lo que es algunas de las actividades que tenemos que tener en cuenta cuando estamos trabajando con inteligencia artificial, lo primero es que el desarrollo y el monitoreo y la implementación de soluciones de inteligencia artificial es un programa continuo donde se necesita de personas, individuos con conocimiento y experiencia, no solo en el área de inteligencia artificial, sino que sean acompañados por especialistas en compliance, en legales, en governance y en cybersecurity, para poder integrar estas soluciones dentro de la compañía. Mucho se ha visto en los últimos años que por el hype de que tienen las organizaciones de implementar estas soluciones de IA, no toman los recaudos correspondientes como para asegurar el contexto, asegurar a los usuarios, asegurar a los clientes. Y hay infinidad de diferentes incidentes que se registraron en los últimos años, particularmente desde 2016 a 2022, principio de 2023, se ve un incremento de 9 a 15 veces incidentes relacionados con IA, y particularmente no por la IA particularmente que esté causando un problema, sino por los diferentes por la falta de control que hay al momento de implementar estas soluciones, ¿no? Entonces necesitamos gente con experiencia, gente y equipos, digamos, ágiles que estén a la vanguardia para poder implementar y monitorear estas soluciones. Y también se necesitan programas de mejora continua, porque las soluciones de IA y los algoritmos tienen que estar en constante evolución y siendo constantemente monitoreados. En base a los resultados que nos dan de cómo viene performando en producción, se tiene que ir ajustando o reentrenando los modelos. Ahora bien, todos sabemos, o por lo menos lo mencionamos recién, que el asset principal que utiliza la IA como tal son los datos, ¿no? Los datos son el combustible. Se necesitan grandes volúmenes de datos para entrenar algoritmos que nos permitan a nosotros hacer predicciones o que nos permitan poner en producción una red generativa. Cuanto mayor cantidad de datos tengamos, la solución de IA va a performar mejor. El tema es que para poder tener esos datos, también hay que implementar todo lo que es un proceso de calidad de datos que tiene que ser un programa continuo para asegurar que los datos que se entregan a la IA para ser entrenados pasaron por un proceso de validación de los datos, estandarización y que estén controlados, también por un tema de privacidad de los usuarios, que los datos que se están brindando al modelo, si hay información que puede ser a nivel PII o Personal Identifying Information, que esa información esté enmascarada para que la IA no tome esa información y después la disponibilice haciendo algún tipo de consulta a la gente. Entonces son todos recaudos que tenemos que tener al momento de estar trabajando con datos y entrenando modelos. Pero hay que tener en cuenta que, por un lado, sí es necesario tener grandes volúmenes de datos para entrenar estos modelos, pero a la vez hay que implementar sistemas o programas de control de datos y cómo las soluciones de IA consumen estos datos en las diferentes etapas de desarrollo y implementación de las soluciones de IA para evitar data breach. También relacionado con esto de los grandes volúmenes de datos, se encuentra el derecho, o lo que se conoce como el derecho a ser olvidado en castellano, que viene o que se genera a partir de muchas regulaciones de privacidad que existen en el mundo. Por ejemplo, en Europa se habla mucho de GDPR, creo que la mayoría debe estar familiarizado con GDPR, que exige que a una persona
si solicita que se borren los datos que fueron recolectados previamente notificado a esa persona, la organización debería hacerlo en un plazo de horas acordes. Este mismo principio existe también en leyes o regulaciones de privacidad en Latinoamérica, en Norteamérica y en Asia. O sea, no solo aplica a la Comunidad Europea. Es por eso que al momento de utilizar datos para entrenar a la inteligencia artificial, tenemos que ser muy precavidos de la información que le pasamos al modelo, porque si le enviamos información que puede ser considerada sensitiva desde el punto de vista de información personal, eso puede generar un data breach. Ahora bien, las organizaciones tienen que tener un balance entre lo que es la innovación y la implementación de IA y lo que tiene que ver con la privacidad de datos. O sea, tengamos en cuenta que recién comentábamos que para poder entrar en los modelos se necesitan grandes volúmenes de datos. Pero siempre nos encontramos con el problema de muchos de esos datos contienen información sensible. Pueden contener salarios, pueden contener información como correo electrónico, como pueden ser nombres, apellidos, IDs o DNIs o lo que sea. Entonces, tenemos que ser cuidadosos al momento de disponibilizar esa información a los equipos de desarrollo, porque si esa información se vuelca sobre un modelo, es información que el modelo va a utilizar después para responder ciertas preguntas. Y si hay un cibercriminal lo suficientemente hábil para hacer las preguntas correctas a través de una inyección de código malicioso, puede hacerse con esa información. Ahora bien, ¿qué es recién hablamos de las redes generativas y mencionamos que es un LLM? El LLM en sí, o Large Language Model, o modelos de lenguaje de gran alcance, son soluciones como la solución de GPT, de ChatGPT, basadas en Transformers que sirven para poder trabajar con redes generativas. Hoy existen varios diferentes LLMs disponibles que ustedes pueden consumir descargándolos de internet, porque algunos son open source, hay otros que son privativos, pero también se pueden contratar como servicio. Y lo que tiene de interesante es que hay LLMs que son generales, que tienen información variada, por ejemplo, el de Llama, que es el LLM de Meta, Llama 2 o Llama 3, que acaban de liberar Llama 3, que es un modelo multimodal. Y ustedes lo pueden implementar en sus organizaciones y hacer el fine tuning correspondiente para entrenarlo para el caso de uso que ustedes están tratando de implementar. Estos LLM o esta nueva tecnología que se disponibiliza y hoy las organizaciones están haciendo uso de forma masiva, ya sea que ellos lo implementan en sus data centers, en la nube, o lo consumen a través de un servicio, se volvieron como algo totalmente disruptivo. Hoy, por ejemplo, vamos a utilizar un LLM para conectarlo con un asistente digital o un chatbot y que el mismo conteste preguntas a clientes sobre, de repente, algún incidente particular. Y el LLM ya tiene documentado cómo proceder en cada incidente. O a un empleado, por ejemplo, si necesita información sobre cómo cambiar el número de cuenta o cómo agregar familiares en el servicio médico o en su servicio de salud prepago. Entonces, el LLM ya tiene toda esa información y se la puede proveer al usuario, a los empleados, de forma en tiempo real. Entonces, esto fue una ventaja para las compañías porque hoy pueden alocar a los empleados que antes estaban detrás de esos chatbots, o los agentes están detrás de esos chatbots respondiendo consultas, a tareas que agreguen valor. Porque con el LLM estamos reduciendo, o con las redes generativas, estamos reduciendo todas esas tareas repetitivas que teníamos antes de forma considerable. Y es por eso que muchas empresas hoy se encuentran utilizando LLMs para poder conectar con asistentes digitales, para trabajar con clientes o dentro de las organizaciones. Asimismo, los LLM también sirven para trabajar dentro del equipo tecnológico. Por ejemplo,
en desarrollo. Muchos de ustedes habrán escuchado, por ejemplo, Copilot, ¿no? O trabajado con Anaconda y en la parte de ciencia de datos, donde ustedes tienen un agente que pueden hacerle una pregunta respecto a un bloque de código y el agente les explica qué hace ese bloque de código y les da incluso hasta una versión mejorada de ese bloque de código para que sea más performante. O ustedes les pueden pedir, necesito programar una solución que haga estas actividades y el LLM les da el código. ¿Sí? Ahora bien, dentro de este paradigma nuevo que se abre de masificar la inteligencia artificial, nos encontramos que tiene muchísimas cosas buenas y beneficios para los usuarios finales y para las organizaciones, pero así como tiene esos beneficios, también tiene algunos problemas en términos de que puede ser utilizado por cibercriminales para realizar diferentes tipos de ataques. Hoy los cibercriminales utilizan la inteligencia artificial como una extensión dentro de su toolkit de herramientas para poder generar ataques y automatizar muchas actividades. Hoy lo que es el cibercrimen utilizando inteligencia artificial está masificado. Y antes, cuando nosotros nos encontramos con algún command and control y algunos cientos de miles de bots distribuidos, ahora esos están, tanto lo que es el deployment de esos bots como la gestión del command and control y generar nuevo código malicioso de forma dinámica, se está haciendo todo con soluciones de redes generativas. Los cibercriminales se hacen de las redes generativas para, por ejemplo, escribir o solicitar que les arme un correo de phishing que sea lo más orientado a la empresa que se está enviando. Por ejemplo, en un ataque, un APT, pueden generar un código malicioso o un mail de phishing muy dirigido para que pase desapercibido y llegue a las personas que el cibercriminal está intentando llegar. También se están utilizando para, por ejemplo, los cibercriminales lo utilizan las redes generativas particularmente para generar código malicioso. Hoy, por ejemplo, las ChatGPT y Gemini están bastante limitados con el tema de generar código y no proveen esa información en algunos casos porque se dieron cuenta que era como un problema de seguridad, pero no hasta hace mucho un cibercriminal lo que hacía era solicitar a el GPT o el LLM que genere un software o una aplicación utilizando una librería y le da el nombre a la librería. El tema es que esa librería no existía y el GPT la generaba el código solicitando esa librería. Esa información, como ustedes saben, lo que ustedes utilizan en cada prompt que le hacen al GPT o al LLM, también se utiliza para reentrenar el modelo. Entonces se usaba esa información para reentrenar el modelo y después si venía otra persona a hacer una pregunta similar, le daba código utilizando esa librería que el cibercriminal había generado o había inventado, que no existía en ningún repositorio. Y lo que hace el cibercriminal es crear una librería no existente, que no existe en ningún repositorio, maliciosa, la disponibiliza, por ejemplo, en NPM, y cualquier desarrollador que haya consultado al LLM para poder generar una aplicación similar, utilizaba ese código y decía, bueno, yo voy a llamar a esa librería, que en realidad era una librería maliciosa. Se la descargaban y lo que hacían eran desplegar y expandir ese malware a través de la aplicación y los usuarios que la consumían. Entonces, eso se sigue haciendo en mayor o menor medida, pero los cibercriminales están utilizando las redes generativas en inteligencia artificial como una herramienta adicional para poder cometer diferentes tipos de crímenes informáticos. Uno de los problemas que nos encontramos con las redes generativas, tal vez escuchan hablar, es el hallucination. El hallucination es cuando las redes generativas, particularmente, no tienen información sobre o información completa sobre la pregunta que le estoy haciendo y empiezan a alucinar, como su nombre lo indica, diferentes tipos de respuestas. Y eso
es, por ejemplo, lo que utilizaban los cibercriminales para generar este ataque de te envío que me generes un código, una aplicación con una librería no existente para que después vos también proveas esa respuesta a otros usuarios. O también para, de repente, hay un caso muy conocido que está registrado como incidente, que cuando se le empieza a dialogar a la inteligencia artificial sobre cómo llamar a un líder político, luego la inteligencia artificial utiliza esa atributo o ese nombre que se le asigna a un líder político para dar información. Y hubo un incidente registrado el año pasado donde cuando se pedía información sobre el presidente de la República Popular de China, lo llamaba por un nickname que era una mala palabra, por decirlo de alguna forma, que los usuarios generalmente lo identificaban de esa manera. Entonces eso se registraba como un incidente y era parte de la hallucination. O también cuando no tiene información de una persona y solo cuenta con información escueta que hay en Internet, empieza a inventar ciertas cosas. Por ejemplo, si ustedes trabajan con una solución del LLM y entrenan con los libros de, por ejemplo, que es un ejemplo que doy mucho en clase, con los libros de Harry Potter, de la saga Harry Potter, y le empiezan a preguntar al LLM quién era Harry Potter, y empieza a responder bien. Y de repente, si ustedes le preguntan quién es la hermana de Harry Potter, no quiero spoilear a nadie que no haya leído los libros o no haya visto las películas, pero Harry Potter no tiene hermana, por lo menos en los libros, sino eh, como está dado, y empieza a inventar hermanas. O toma personajes del libro que no son la hermana de Harry Potter, los inventa y se los agrega. Eso es parte de la hallucination. Es algo malo y algo que hay que tener mucho cuidado al momento de trabajar con soluciones de LLM o soluciones generativas, porque si nuestra empresa parcialmente depende de estas soluciones generativas o estos, digamos, los GPT o los LLM, lo que va a pasar es que si no tenemos una forma de verificar ese hallucination, muchos de nuestros empleados van a utilizar esa información que directamente les envía el GPT o el LLM y lo va a proveer como una respuesta, lo que no es válido. ¿Okay? Eso por el lado, digamos, de lo que no, un comportamiento no deseado. Sin embargo, el hallucination en la parte de pharma, cuando recién hablábamos de las industrias, se busca y se necesita porque la hallucination lo que provee es nuevas formas de mezclar diferentes componentes para generar nuevas drogas. Entonces, por un lado es un comportamiento no deseado, pero por otro lado sí, particularmente para la industria de farma, para generar nuevas drogas. Tenemos algo que se llama el ataque por inyección de prompt, que posiblemente lo hayan escuchado, que es donde un cibercriminal genera un prompt con cierto código malicioso y trata de que el LLM o la red generativa, el GPT, le responda con información que proviene o del modelo o de los datos que fue entrenado el modelo, o asimismo, si hay alguna vulnerabilidad particular, hacerse con esa vulnerabilidad para acceder a alguna información o acceso no autorizado y obtener información, por ejemplo, confidencial o sensitiva. Por ejemplo, hubo un pequeño bug en una librería que tenía ChatGPT cuando se conectaba a Reddit, porque Reddit se utiliza como fuente para entrenar el modelo, y los cibercriminales a través de un prompt engineering, se hicieron con esa información para bypassear el sistema de control y acceder a esa librería y pudieron obtener información de usuarios de Reddit, pudieron obtener información de tarjetas de crédito, pudieron obtener información de otros prompts que habían hecho usuarios al LLM, al GPT, perdón. Y de esta forma es como después, obviamente, esto pasó en marzo de 2023, la gente de OpenAI pudo limitar ese acceso y se generó un fix para ese bug particular y ya no se podía hacer ese tipo de ataque. Sin embargo, la inyección
de prompts sigue siendo una vulnerabilidad y está a la orden del día. Después está algo que se llama data poisoning. El data poisoning es cuando un cibercriminal o un grupo ya se hizo con acceso a la organización, tiene acceso a lo que es los datos o parte de ellos, y que esos datos son utilizados para entrenar los modelos GPT o en este caso los LLM. Entonces lo que se hace es, se envenena, se dice, los datos o se alteran los datos para que cuando se entrene el modelo dé respuestas con estos datos alterados y, por ejemplo, tenga algún sesgo particular al momento de dar una respuesta relacionado con una persona o un grupo particular demográfico. Tenemos que tener en cuenta que hoy hay muchas empresas que están generando soluciones en el área de gobierno y en el área militar de inteligencia artificial que proveen respuesta de acuerdo a imágenes satelitales o videos en tiempo real para poder desescalar una situación. Entonces, si estos modelos no son apropiadamente entrenados o tienen un sesgo, podrían proveer una respuesta no deseada para desescalar una situación. Es por eso que hay que tener mucha precaución, de nuevo repito, a cómo se gestiona el ciclo de vida de los datos que son utilizados para entrenar los modelos de GPT o los LLM. Respecto a mitigando los riesgos, particularmente en las redes generativas, no hay una sola solución. Tiene que haber un programa de mejora continua para entrenar los modelos, monitoreo continuo de las soluciones, chequear que no, o validar que no haya incidentes y registrar todos los incidentes, un programa también de control de los datos, cómo se obtienen los datos, cómo se enmascaran los datos, cómo se controlan los datos en las diferentes etapas, ¿no? En la etapa de desarrollo, la etapa de testing, en la etapa de mover a producción, o sea, cómo se van controlando todos los datos y la solución de IA a medida que avanzamos. O sea, no hay un solo approach para esto. Y siempre los equipos de ciencia de datos o los equipos de análisis de datos y los equipos de data engineering trabajando en conjunto con el equipo de cybersecurity, trabajando en conjunto con el equipo de compliance, de governance, para asegurarse que no solo el modelo, sino los datos que se utilizan estén lo más seguros posibles y respeten ese programa en pos de mantener la privacidad de datos y la confidencialidad de los mismos. En lo que las empresas hoy están utilizando, y particularmente redes generativas implementadas en sus propias empresas, nos podemos encontrar con un esquema similar al que tenemos en pantalla. Y no quiero entrar en muchos detalles técnicos porque ya nos queda un poco tiempo, sobre lo que sería un stack de red generativa. Generalmente tenemos lo que es una capa de la aplicación, o sea, que es la aplicación que se comunica con el resto de la infraestructura. Disponibilizamos diferentes APIs para que la aplicación pueda consumir. Pero más allá de eso, cuando vamos al stack, particularmente del backend que existe de las redes generativas, vamos a encontrar varios componentes. Vamos a encontrar primero las soluciones de LLM o de los modelos de lenguaje de largo alcance, ya sean privativos o ya sean modelos open source, que ustedes pueden descargar y entrenar o hacer el fine tuning de acuerdo a las necesidades. Y asimismo estos modelos pueden ser alimentados con documentación que se encuentran en un data warehouse o en otras áreas de la organización. Esto lo que hace es conectar y obtener información de diferentes fuentes y proveer una respuesta al usuario. Hay diferentes puntos de control a través del API Gateway, a través de, por ejemplo, un Web Application Firewall para asegurarse y chequear que los inputs de donde vienen sean de usuarios válidos. Pero también hay algo interesante en este diagrama, que es el Hallucination Checker. Hoy por hoy hay muchas soluciones open source y privativas que lo que hacen es, cuando el LLM da una respuesta, verifica o valida esa respuesta contra una base de datos que tiene de hechos. Por ejemplo, si el LLM dio una respuesta sobre el año de nacimiento de
una persona famosa valida en algún registro de hechos que está certificado que esa respuesta sea válida. Y si no, lo corrige. ¿Okay? Eso es el Hallucination Checker. Eso es lo que permite a los usuarios, de alguna forma, obtener una respuesta que es, dentro de todo, válida. Porque obviamente el Hallucination Checker no puede validar por completo toda la respuesta del LLM, pero reduce lo que es ese, digamos, comportamiento no deseado de los LLM al momento de dar una respuesta al usuario o a otra aplicación. Y asimismo, del lado del backend, lo que tenemos que asegurar es que las diferentes instancias de datos que nosotros estamos consultando para alimentar este LLM estén asegurados. Que el proceso digamos, el ciclo de vida de datos y cómo se acceden a esos datos sea seguro, la data sea enmascarada, toda aquella data que pueda ser PII o sensible sea enmascarada, y haya un programa de mejora continua de cómo se gestionan esos datos, cómo se accede en el sistema de control de acceso, y asimismo, si el LLM está siendo utilizado para asistir, por ejemplo, a un equipo de desarrollo a través de soluciones como Copilot, que la información que provea no contenga información sensible o confidencial de la organización o de los usuarios o empleados. Entonces, hay que implementar diferentes mecanismos, ya sea mediante procesos, procedimientos o mecanismos tecnológicos, el control de cómo el LLM accede a esos datos, ya sea que se entrena el modelo o se utiliza una solución de Retrieve Augmented Generation, que es un tipo de solución que utilizan los LLM para obtener información de documentos como PDF o documentos tipo Word y demás, para proveer respuesta. Esa información, esa documentación también tiene que estar controlada, tiene que estar en un ambiente seguro y tiene que estar también gestionada de forma segura para las diferentes audiencias que pueden consumir esa documentación. Es por eso que este stack que vemos en pantalla, más allá de que es un stack, puede ser muy genérico, en términos de cómo trabaja, cómo se aplica las soluciones de redes generativas en el ambiente corporativo, es muy similar independientemente si es on-premise o si es en un proveedor en la nube. El objetivo es disponibilizar las respuestas a través de una API, implementar un Web Application Firewall, soluciones de monitoreo y soluciones, por ejemplo, Hallucination Checker que esté conectado al LLM para responder o validar las respuestas del LLM que vuelve a los usuarios. Y asimismo, los diferentes controles de seguridad que estamos acostumbrados a manejar con nuestro sistema de persistencia o de datos, que pueden ser database firewalls, que pueden ser SQL Firewall o Firewall para inyección de código, o los vaults o los key vault para todo lo que tenga que ver con keys y certificados que podemos manejar para acceder a nuestro sistema de datos. Esos son algunos de los requerimientos o recomendaciones que se usan en este nuevo infraestructura de redes generativas para proveer servicios dentro de la organización o para usuarios finales. Más que nada quería compartir esta suerte de arquitectura porque es algo que nos vamos a encontrar como especialistas en ciberseguridad, como científicos de datos o expertos en inteligencia artificial, análisis de datos y demás, nos vamos a encontrar más seguido y vamos a ver cómo estos dos mundos, tanto el de inteligencia artificial como el de ciberseguridad, van a empezar a interactuar más de forma más regular. Y por último, en lo que vamos a ver en el futuro de la IA, a grandes rasgos vamos a seguir viendo que hay un incremento en el uso de los LLM, de implementación de estas soluciones de forma, digamos, corporativa, ya sea on-premise o en la nube. Estos LLM van a seguir evolucionando, ya vemos como Gemini sacó Gemini 1.5 o ChatGPT sacó hace muy poco, hizo release de ChatGPT 4o. O Microsoft ahora está sacando muy fuertemente sus nuevas versiones de Copilot. Estamos viendo cómo van evolucionando y soluciones que eran solo para generar textos se están haciendo multimodales. Multimodales quieren decir que pueden recibir imágenes, videos, audio, texto y pueden generar también los mismos resultados, texto, imágenes, videos, lo que nosotros les solicitemos. Pasa con ChatGPT, pasa con DALL-E 2, que utiliza
cursores estables, o pasa con otras Midjourney, que son soluciones también que utilizan redes generativas para crear nuevas imágenes. Vamos a ver que va a haber un incremento en las necesidades de especialistas en ciberseguridad con conocimiento en IA necesario para poder asistir a los científicos de datos en el proceso de creación de nuevas soluciones. También vamos a ver que las organizaciones empiezan a mover mucha más información o datos a la nube para poder hacer uso de las soluciones de ciencia de datos o la parte de desarrollo particularmente, para poder consumir los datos directamente desde las fuentes y entrenar los modelos predictivos o las redes generativas. Y asimismo utilizar capacidad de cómputo basada en GPU para poder entrenar los modelos predictivos o los grandes LLM. Ya se considera que para lo que fue el año finales de 2023, todas las empresas al menos estaban trabajando con 2 proveedores en la nube. Entonces ya estamos viendo que esta tendencia de empezar a mover información a la nube se está volviendo más consistente y lo que va a terminar pasando es que las empresas, una vez que movieron toda su información o la información que consideran relevante para poder mantener sus operaciones a la nube, van a empezar a utilizar esa información para generar soluciones de inteligencia artificial basados en Machine Learning y dentro de Machine Learning podemos hablar de aprendizaje supervisado, no supervisado o redes generativas. Okay. Con eso, perdón que nos quedan pocos minutos, terminamos la presentación. Lo que voy a hacer ahora es pasar al chat para ver si hay alguna pregunta y tratar de contestarla en vivo. Así que pido disculpas que me voy moviendo. Acá, bueno, Adán preguntó, imagino que la inteligencia artificial se está utilizando para generar ciberataques. ¿Qué medidas están tomando para mitigarlas en las luchas entre las IAs buenas y las IAs malas? Es una buena pregunta. Y lo comentábamos recién, o sea, hoy la inteligencia artificial se está utilizando mucho para la generación de phishing o para la generación de código malicioso, y los cibercriminales lo utilizan de forma regular para generar, por ejemplo, un correo que sea lo más orientado al target particular que están buscando y pase totalmente desapercibido por cualquier sistema de control o validación o control SMTP que tenga la empresa, porque también tengamos en cuenta que muchas de las empresas tienen sistemas basados con motores de inteligencia artificial para poder evaluar los correos que entran, pero en algunos casos, si estamos creando correos que son prácticamente orientados a ese tipo de empleado o a ese target particular, es muy difícil que lo puedan detectar. Hoy ya lo que muchos especialistas consideran es la guerra dejó de ser solamente de humanos contra humanos, sino es entre las máquinas. O sea, es cómo una máquina puede sobrepasar a otra para poder saltar algún tipo de control. Entonces, estamos viendo eso. ¿Y cómo poder identificar las IAs buenas y malas? Yo creo que es una buena pregunta. No hay IAs buenas y malas. Está dado por el uso que se le dé. La IA en particular responde a una solicitud. Ahora, depende del usuario o del especialista que hace esa solicitud, cómo va a ser o cómo va a trabajar con ese resultado. Entonces, más allá que hay muchos especialistas que dicen, bueno, tenemos las IAs que están orientadas a este negocio y esas son las buenas, y después tenemos IAs que están orientadas a tratar de crear ataques maliciosos, son las malas. En realidad, la IA, es el uso que se le da, que puede ser orientado a trabajar, a ser productivo, para trabajar en la parte de medicina o healthcare o en la parte de farma, o para generar ataques direccionados. ¿Okay? Gracias por la pregunta. No puede generarse un código para que la inteligencia artificial, al momento de observar los datos de las distintas bases, descarte de manera automática aquellos datos sensibles legalmente protegidos. Gabriela, es una muy buena pregunta y la realidad es que más que código hay soluciones. ¿Okay? Hay soluciones hoy que se utilizan para, por ejemplo, cuando se envían datos a la IA, se enmascaren automáticamente los datos.
Enmascarar quiere decir que yo, por ejemplo, el nombre, el apellido, el DNI o el ID, el número de teléfono, el correo electrónico, los cambio por cadenas de caracteres similares, pero no es el usuario o no es la información de la persona propiamente dicha. Entonces, estos sistemas lo que hacen es enmascarar los datos, enviarlos a una base de datos temporal, que es la que utiliza el modelo para poder ser entrenado. Entonces, más que un código, es un proceso previo de preparación de datos para disponibilizar los datos de forma eficiente al equipo de desarrollo, al equipo científico de datos, pero sin tener que brindar los datos de los usuarios o información que puede ser como sensible respecto a las personas. Y es un proceso que está dentro del scope de los especialistas en cybersecurity, pero también de los ingenieros de datos. Entonces es como que no sería responsabilidad completamente del equipo de ciencia de datos, sino que sería más responsabilidad del área de ingenieros de datos y de cybersecurity controlar cómo se alimenta a los modelos. Así que espero que haya respondido. ¿Qué tipo de sistemas recomiendas para proteger la data empresarial el día de hoy? Hay muchísimos sistemas y hay que ver digamos, en qué etapa, ¿no? Porque, por ejemplo, si hacer referencia a cómo controlar que no tenga un data breach, podría ser utilizar un sistema DLP con un motor de inteligencia artificial para poder agarrar y evitar de forma proactiva que se me vaya un correo confidencial o que vaya un adjunto que no debería ir. Después, dentro de lo que es la capa de persistencia en los datos que tenemos en los sistemas transaccionales, tenemos soluciones como Database Firewall o SQL Firewall, que lo que hacen es controlar los diferentes inputs que podamos tener desde aplicaciones o usuarios a la base de datos para asegurarnos que no sea código malicioso. Después también tenemos soluciones para hacer toda la parte de data masking o data subsetting, ¿no? Que de repente el data masking es lo que hablábamos recién, de enmascarar los datos para evitar que vayan a desarrollo, digamos, esos datos. Y la parte de subsetting es extraer la información justa, ilimitada y necesaria para entrenar el modelo. Entonces, dependiendo en qué etapa te estés refiriendo, si es datos que se disponibilizan a través de correo, a través de una página web, a través de una aplicación o, por ejemplo, podemos hablar de DLP, podemos hablar también de Web Application Firewall para poder detectar si tenemos que encontrar una aplicación, o aplicaciones también o soluciones de Observability and Management para vigilar cómo se está comportando nuestro ambiente. Pero también tenemos que tener soluciones para proteger nuestros assets más preciados, que son los datos, ¿no? Las bases de datos que están en el transaccional y lo que está en el data warehouse. Por lo que hay muchas soluciones ahí que podríamos tener en cuenta, pero te invito a investigar un poco sobre las soluciones particularmente que las empresas no tienen de todo implementadas, que son los sistemas de control o de seguridad en base de datos, que hay muchísimas, desde backup and restore a soluciones para detectar control no autorizado, para detectar código malicioso, para manejar las keys y manejar certificados. ¿Okay? Para instituciones educativas, ¿qué herramientas de guía se pueden implementar y cómo proteger las amenazas? Muchísimas. Se pueden implementar redes generativas, particularmente para generar contenido. Se está utilizando mucho el tema de las redes generativas para conectar con alguna aplicación, por ejemplo, LMS, y que eso interactúe con los usuarios a medida que van realizando las actividades. Y para proteger las amenazas es lo que hablábamos recién. Un buen sistema o programa de control de datos, un buen sistema o solución de infraestructura para proteger las capas de persistencias y buen proceso en la gestión de datos para poder disponibilizar los datos para el entrenamiento de los LLM. Así que hay muchas soluciones ahí disponibles, pero particularmente las redes generativas se están utilizando muchísimo. Así bueno, nos queda un minuto, estamos por terminar. Pueden seguir enviando preguntas y las voy a intentar contestar por el chat. Les agradezco participar de este evento. Esperamos que les haya gustado. Vamos a disponibilizar el video y cualquier pregunta adicional lo pueden canalizar a través del chat en este momento y vamos a ir respondiéndolas.
De nuevo, muchas gracias por participar y nos vemos.